Bendiciones para todos mis amados en este maravilloso día. Anhelamos que la palabra del Señor sea bendiciendo la profundidad de cada uno de nuestros corazones. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional y les invitamos a que ustedes puedan expandir el Evangelio del Señor compartiendo este mensaje con todos sus contactos. Si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo en este mismo instante y activa la campana para que te lleguen todas las notificaciones que llevamos por este medio. Bueno, hoy vamos a hablar un poco con respecto a por qué a veces nos suceden cosas malas. Esa es una pregunta muy común, inclusive en aquellas personas inconversas que tratan de refutar la existencia de nuestro buen Dios, porque la primera pregunta que ellos suelen hacer es: si Dios existe, ¿por qué nos suceden cosas malas? ¿O por qué eh, ese Dios tan bueno permite que sucedan cosas malas? Pero no solamente es la pregunta que muchas personas se hacen. eh, Hablo de aquellos escépticos, y, pero también dentro del Evangelio del Señor hay muchas personas que también se hacen esta pregunta cuando quizás estamos llevando a cabo una buena relación con Dios, cuando estamos siendo obedientes, cuando estamos cumpliendo con sus mandamientos, cuando obedecemos a su voz en cuanto respecta a la comunión de los santos. Y son muchas las cosas que de pronto nosotros podemos empezar a percibir en este mundo lleno de maldad y que por ende somos afectados. Vamos a basar esta enseñanza en el libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero aquí el versículo clave es el versículo 3: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La pregunta que podemos hacernos en este día y es que cuando nos han sucedido cosas malas, nos hemos preguntado si Dios nos ha fallado, si quizás Dios se olvidó de mí, o que mi oración no pasa del techo porque no tengo respuesta, porque no tengo una solución, porque quizás no veo en la forma en que quizás Dios quiere ayudarme. Y la Biblia dice que Dios no tiene la culpa de las cosas malas que sucedan, y hay que partir desde este principio. Dios no tiene la culpa de las cosas malas que nos pasan en la vida. Las cosas malas, y metas esto en la cabeza, suceden por el pecado humano y por las malas decisiones de la humanidad. A veces el mal es una consecuencia de nuestras propias malas decisiones. También el mal es consecuencia inclusive de no hacer nada. De hecho, la palabra del Señor dice que aún sabiendo nosotros hacer lo bueno, si no lo hacemos, nos es contado por pecado. Pero también a veces el mal es la consecuencia de las decisiones de otros. Y para esto podemos tomar muchos ejemplos. Por ejemplo, sería una persona que va embriagada manejando un autobús con 30, 40 personas a bordo, y
a raíz del problema de alcohol que tiene esta persona, puede provocar un accidente, inclusive la muerte de todos. Pero démonos cuenta que los demás, los 30 o los 40, pues están en su sano juicio. ¿Quién tuvo la culpa? Una sola persona que se llevó por delante a muchas otras. Pero podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué con respecto a todo lo que estamos viendo hoy por hoy, esos desastres naturales? Podemos ver tormentas, podemos ver terremotos, las erupciones volcánicas que inclusive se dice que se va a presenciar aquí en Colombia, los maremotos. Y si nosotros analizamos un poco la escritura, nos vamos a dar cuenta que los desastres naturales también son las consecuencias del pecado humano, aunque de pronto esto no sea tan fácil comprender para nuestras vidas. Pero si nosotros miramos todo lo que sucedió en la historia, nos vamos a dar cuenta que sí, que efectivamente puede suceder. Miremos por un instante cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? La tierra fue maldita. Démonos cuenta cuando Egipto o Faraón no quería soltar, en este caso al pueblo de Israel, sufrió varias consecuencias en donde se presenciaron diferentes tipos de plagas. Vemos Sodoma y Gomorra, fue totalmente incendiada por causa del pecado. Vemos el diluvio también por causa de la iniquidad. Y todo lo que vemos hoy por hoy es por causa de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Y aunque quizás nosotros muchas veces intentemos hacer el bien, hacer lo bueno, agradarle a Dios, siendo obedientes, pues la consecuencia de la maldad de este mundo lleno de pecado, de corrupción, de iniquidad, ha provocado todos estos desastres. Si nosotros miramos inclusive lo que dice el Evangelio de San Mateo por allá en el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que antes del fin sucederán ciertos tipos de eventos en la cual la humanidad quizás no tiene ni por entendido lo que puede llegar a provocar el pecado. Pero todo esto tiene que suceder y todo esto tiene que pasar y todo esto inclusive es lo que estamos viendo, pero la gente no despierta, la gente no se da cuenta de que estos eventos causarán grandes estragos, inclusive perjudicarán a muchas personas, pero peor aún, muchos destruirán sus propias almas. Y esto es tremendo. Pero miren lo que dice Romanos 8, 19 al 22. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y miren muy bien lo que dice el versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Esto significa que cualquiera, sea creyente o no sea creyente, puede ser víctima de enfermedades, de desastres naturales, aunque de pronto amemos a Dios. Y para la muestra, el COVID. Creo que más claro no puede hablar el Señor. Y esto para nosotros tiene que a su vez ser palabra de motivación y palabra de aliento. De pronto usted me dirá, ¿por qué? Porque aún en medio de estos acontecimientos, para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que entienden que Dios es todopoderoso, Él será quien intervenga y prevenga, inclusive que sucedan cosas malas a nuestras vidas. Dios lo ha hecho. Dios
se ha revelado, Dios se ha mostrado su poder. Pero si de pronto dijéramos, bueno, y si Él tiene tanto poder, ¿por qué no refrena tanta maldad? Bueno, si Él lo hiciera, entonces nos quitaría a cada uno de nosotros la decisión o la libertad de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los malos acontecimientos, los malos sucesos, hacen que la humanidad voltee su mirada al Señor. Y quizás aunque muchos de nosotros suframos las consecuencias de las malas decisiones, eh, allí es donde muchos de nosotros vamos a aprender a conocer quién verdaderamente es el Señor. Aprenderemos inclusive de las dificultades y cada día seremos más fuertes. Podemos perseverar aún en los caminos del Señor. Ninguna de las cosas malas que nos sucedan en la vida va a significar que Dios nos ame menos. Al contrario, Dios nos ama más porque nos está mostrando que Él es el único que puede salvar cada una de nuestras vidas. Él es el único que puede resguardarnos del peligro más grande que puede existir, y es que nuestra alma se pierda. Entonces, creo que cada uno de nosotros, al percibir y al ver acontecimientos malos y desastrosos, si estamos haciendo parte del propósito del Señor, hermanos, démosles gloria, démosle alabanza y démosle adoración a nuestro Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos, de que ha rescatado nuestras vidas, de que nos ha tomado y que nos hace ahora parte de sus propósitos. Así que, hermanos, aunque los tiempos sean difíciles, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.